Voy a tratar en esta ocasión, voy a tratar de apegarme a lo que traigo escrito. Así es que permítanme en mayor tiempo poder estar leyendo. Amén. Amén. Quiero hablarles sobre las crisis emocionales que a veces vivimos. Pero también hay momentos que vivimos agotamientos físicos, agotamientos emocionales, agotamientos donde viene el desánimo, viene la crisis que a veces no quisiéramos enfrentar. Iniciamos proyectos, iniciamos etapas, iniciamos algunas propuestas de trabajo que llega el momento que nos agotamos físicamente. ¿Pero qué es el agotamiento? El agotamiento es una falta de energía en el cuerpo. Puede ser causado por factores como esfuerzo físico, falta de sueño, mala alimentación, emociones fuertes, aburrimiento o desmotivación. Creo que todos los seres humanos en algún momento sentimos agotamiento, nos cansamos, nos fatigamos. Y es que las labores, el trabajo, la responsabilidad, la rutina diaria nos agotan físicamente y a veces llegamos a la cama exhaustos, agotados, sin ganas más que de dormir. Pero existe un agotamiento aún mayor que este, y es el agotamiento emocional. Es donde vives fuertes situaciones que se salen de tu alcance, aquellos sentimientos que te quiebran y te llevan a desgastarte físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque se vuelven tan intensos que sientes no poder más. Por desgracia, el factor detonante de todo esto es nuestra propia mente, porque hace que pensemos y nos sumerjamos en esas situaciones, ya sea por problemas o por necesidades que nos afligen. Pero cuando la mente empieza a trabajar, a veces no hay forma de detenerla. Y solamente llegamos a vivir una etapa donde nos agobian nuestros propios pensamientos y se hace difícil poder salir. Y todo esto es válido cuando llegas a agotarte. Es válido cuando te cansas, es válido que puedas sentir que tus fuerzas no dan más. Eso es válido porque somos humanos. Si en la Biblia no estuviera escrita muchas historias de muchos personajes que también vivieron, enfrentaron su humanidad, a pesar de todo eso vivieron lo sobrenatural de un Dios vivo, creo que no tuviéramos una esperanza y una seguridad de que Dios puede obrar si en la Biblia no encontráramos esas historias que, al igual que nosotros como seres racionales y emocionales, se turbaron, experimentaron emociones que los sobrepasaron, pero tuvieron la convicción en quién es su Dios. Permanecieron y fueron testigos de la gloria de Dios. La gloria que habla de un Dios que fue la historia habla de un hombre que fue usado por Dios, que vio la gloria de Dios en su majestuosidad, que retó a adoradores de dioses paganos e hizo descender la presencia de Dios a través del fuego del cielo y que consumió una ofrenda envuelta en agua. Pero el fuego fue glorioso y sin importar que la ofrenda tuviera agua, el fuego consumió todo. Acompáñame al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, 10, 11 y 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9 al versículo 12. Voy a pedir se pongan de pie. ¿Cuántos tienen la cita? Pueden decir amén. Amén. Versículo 9 dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ustedes el versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitar
Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición a su palabra. Amén. Las causas por las cuales el profeta Elías empezó a vivir una crisis parecen ser justas, parecen ser dignas de sentirse así. Dice el versículo 10, él fue claro y le dijo a Dios: he sentido un vivo celo, un celo porque los hijos de Israel han dejado, ¿qué dice? Tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y él lo dice claramente: y solo he quedado yo, y todavía me buscan para matarme. ¿Cuál de las cosas que está mencionando aquí sería la causa, la razón para que este hombre, movido por Dios, viviera un momento de agotamiento emocional, de crisis emocional? ¿Realmente era los altares derribados, la falta de adoración, la falta de búsqueda, o la amenaza de muerte? ¿Qué es lo que más nos puede a nosotros? ¿Escuchar que a la vecina, los vecinos les asaltaron, entraron y les robaron? ¿O que se les cayó una construcción que llevaba y perdieron dinero? ¿O que por una llamada nos digan: sé dónde vives y si no me depositas tanto, al rato date por muerto? Eso, cuando llega una amenaza directa, cuando por teléfono nos piensan amenazar, engañar, y nos abraza el miedo, el temor. ¿Me explico? Hay grandes hombres de Dios, pastores, siervos de Dios, profetas, evangelistas, que no les ha movido una situación fuerte, sino cuando llega algo que viene de manera directa a amenazar su vida. Conozco pastores que tuvieron que huir de la iglesia, del lugar donde pastoreaban, porque llegó una amenaza de quitarles la vida, de amenazar a sus hijos, y prefirieron renunciar al trabajo que Dios les dio por el miedo a la muerte. Esto creo yo que vino a agobiar el estado emocional de un hombre que había vivido bajo la unción del poder de Dios, que había usado Dios su vida para retar a la misma naturaleza cuando dijo: por mi palabra no va a llover. ¿Sí me explico? Un hombre que a donde llegaba era prosperado el lugar, a donde llegaba Dios bendecía a la familia. Un hombre que cuando llegaba había presencia de Dios, y podemos ir describiendo cada uno de los milagros que el profeta Elías se había vivido. Pero todo cambió cuando vino un pensamiento de miedo, de temor. El profeta Elías vivió un momento en la cima del poder, donde su vida estaba identificada con unción, al grado que muchos hombres tenían miedo de hablar con él. ¿Recuerdan cuando decía: si soy siervo de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma? Aquellos hombres nada más sabían que fueron rostizados, pero ya no supieron qué vino después. ¿Me explico? Un hombre lleno de Dios, un hombre aparentemente sin miedo alguno. Yo creo que más de uno de nosotros quisiera tener la unción del profeta Elías para poder tener autoridad y decirle a estos delincuentes que nos hablan: un rayo del cielo caiga y te consuma, o saliendo te atropellen y te queden los ojos de fuera. A decir: pastor, qué fuerte. Recuerdo un compañero pastor que estaba él trabajando y le entra una llamada, y este hombre de Dios escuchó la llamada, le dijeron: van a ir a tu casa, sabemos quién eres, le dieron todos los datos precisos.
Y el hermano sabía que sabían quién era, porque él era un hombre conocido en la sociedad, su profesión, su oficio, y aparte como pastor. Todos los datos eran reales. Y mientras el hombre le estaba amenazando, el pastor le dijo: Jehová te retuerza el intestino en este rato. Y aquel hombre empezó a gritar y a gemir. Y empezó a gritar y a gemir y a gritar y a gemir. Y le dijo: ¿qué me estás haciendo? Y le dice el hermano: yo nada, yo estoy por el teléfono hablando contigo. Y el hombre le dice: pero es que me está doliendo el intestino. Dice: no te preocupes, te espero aquí al rato para operarte. Porque es médico él. El hombre llegó a la clínica para ser operado. Lo que el siervo de Dios le dijo, Dios lo respaldó. Días después le habla y le dicen, y le vuelven a pedir dinero. Y el hermano vuelve a declarar palabras fuertes. Y Dios respaldó la palabra. Posteriormente ya no quisieron volverle a llamar a este médico. ¿Te gustaría tener esa unción? Yo lo sé. Para que en algún momento con autoridad poder defenderte de aquellos que están tratando de dañar a tu familia. Pero vamos a ver la otra parte de este hombre. Este hombre tenía una unción respetable. Un hombre que miraba milagros sobrenaturales y hacía que la sociedad reconocieran quién era Dios. Pues conocía directamente quién era Dios. El profeta Elías sabía que Dios revelaba su palabra a través de él. Se conoce una historia que va más allá de la imaginación, una historia que sobrepasa lo natural, pero hay sutileza de la presencia de Dios. Encuentros sobrenaturales entre el profeta y Dios, donde solo fluye presencia divina que se hace ver y sentir, pero al final el profeta Elías sigue siendo humano. El profeta Elías, a pesar de esta unción, sigue teniendo problemas personales. Tenía que superarse a sí mismo, tenía que dejar de confiar en su humanidad y ver más a Dios. Es verdad que él era un hombre valiente, pero al mismo tiempo era un hombre con miedos. Es verdad que era un hombre energético, celoso de las cosas de Dios, un hombre lleno de fe, lleno de la presencia de Dios. Pero cuando el miedo llegó, se agotó y huyó. Tal vez no era la duda de que Dios lo hubiera dejado, sino un agotamiento que lo hizo huir, un agotamiento físico y emocional. Al sentirse triste por los acontecimientos que había hecho aquella mujer llamada Jezabel, la reina, había ordenado matar a todos los profetas, a todos los que querían servir y adorar a Dios. Cuando llegó directamente la amenaza contra él trató de huir, porque esta mujer había determinado quitarle la vida, y este hombre de Dios pensaba que huir sería lo mejor. Los factores que tuvo para huir no estuvieron de más humanamente. Cualquiera de nosotros hubiera intentado protegerse, pero la soledad, el temor, el miedo son asociados que no conviene que nos visiten. Es increíble que un hombre retó a 450 profetas de Baal y solo con clamar a Dios hizo bajar la presencia de Dios en fuego que consumió su ofrenda. Pero después de esto, ese mismo hombre haya ido al desierto acorralado por el miedo y la amenaza de muerte. Increíble, pero cierto. Llegamos a un punto donde huimos de todo, incluso de Dios. Todo lo que pasa nos agobia, nos agota físicamente, espiritualmente, y nos dan las pautas para huir. Y nuestra mente hace que el temor y la duda nos abracen y dejemos de ver y sentir a Dios como lo habíamos sentido en esos momentos de oración, de adoración o de búsqueda. La Biblia nos habla de los desiertos. Y ciertamente que en cada historia que encontramos en la Biblia nos muestran el símbolo y la figura de lo que es un desierto, donde el cristiano se forja y se hace conforme a la voluntad de Dios, donde el cristiano vive los desiertos y acepta el diseño que Dios tiene para su vida, su ministerio, su familia. El desierto se muestra como un lugar de enseñanza y preparación, donde al final te encuentras con Dios. Jesús fue tentado en el desierto. El pueblo de Israel anduvo en el desierto hasta que la generación incrédula murió, mientras otros en el mismo desierto fueron preparados para conquistar. Moisés cursó un desierto
cruzó un desierto para llegar a un lugar donde se preparó para enfrentar a Faraón. El mismo desierto donde la generación de Israel murió por incrédulos. Tal vez ahora físicamente no vayamos al desierto, pero si en un momento de nuestra vida cruzamos o huimos a nuestro desierto emocional, el profeta Elías huyó al desierto para esconderse por el desierto, pero el desierto lo debilitó y tal vez fue al desierto que lo llenó de miedos. Nosotros muchas veces podemos también huir a nuestros desiertos, pero esos desiertos nos van a llenar de miedos, dudas, y vamos a llegar al momento que vamos a dudar de Dios, del ministerio, y ese agotamiento y eso que vamos a vivir bajo el agobio de nuestra mente, emocionalmente afectados, llegaremos a hacer lo que hizo el profeta, gritarle a Dios. ¿Cuál fue el pensamiento que le llevó a gritar a Dios? ¿Qué le gritó a Dios el profeta Elías? Quítame la vida. El deseo de morir, el deseo de ya no existir, el deseo de desaparecer, y todo porque se sentía tal vez solo. Pensó que no había nadie más. Pensó que el huir de esta mujer sería lo mejor y que estaba en los planes de Dios, pero no fue así. Pensó que no había nadie más que tuviera temor de Dios. En el desierto dejó de comer y dejó de hidratarse. Eso acumuló el deseo para dejarse morir. ¿Qué podemos comprender esto? Que cuando entramos a esas crisis emocionales, vamos a dejar de buscar a Dios, vamos a dejar de leer, de orar, de ayunar, y al mismo tiempo la circunstancia que nos rodea nos va a llevar a desear la muerte. Pero el amor y la fidelidad de Dios vino a él y le trajo comida y le dio de comer, le dio de beber. Y a veces nosotros mismos nos sentimos abandonados por Dios y nos dejamos morir poco a poco y solo nos recostamos en lo que nos aflige. En lugar de recostarnos en los brazos de Dios, nos apoyamos en nuestra propia aflicción y nuestra mente nos cansa, nuestra mente nos miente, nuestra mente nos puede engañar. Pero Dios siempre estará presto para darnos de comer y darnos de beber, aquello que nos va a fortalecer, aquellos que nos va a levantar. Es difícil que la circunstancia nos permita ver a Dios, pues la circunstancia nos está hundiendo y nos lleva a vivir esos momentos de tristeza. Es verdad que nos sentimos débiles y solo sentimos cosas contrarias a los planes de Dios. Y la desesperación nos hace gritar como el profeta Elías. Y gritamos lo que pensamos y pensamos lo que gritamos al decir, quítame la vida, que mejor es morir que vivir. No sé si lo hacemos porque huimos de los miedos, o huimos del ministerio, o huimos de lo que Dios quiere. Pero una verdad sí sé, es que Dios no dejará que muramos en esa crisis. Es verdad que física y emocionalmente no sabemos cómo dejar de calmar esa ansiedad, pero nuestra alma clama, como lo dice en el Salmos capítulo 42, versículo 1. Por favor, ¿quién tiene Salmos 42, versículo 1? Salmos 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama, clama, gime. Un ciervo sabe a dónde ir cuando tiene sed, y brama sin parar hasta llegar al lugar donde está el agua. Y cuando empieza su travesía, no deja de bramar hasta llegar al lugar correcto. El ciervo sabe que si se detiene será presa fácil para su depredador, y es que necesita el agua no tan solo para tomar, sino también para lavarse, pues su piel desprende un aroma fuerte y eso atrae al depredador de su vida. Y al llegar al agua no solo sacia su sed, sino también su piel deja de producir el aroma que lo pone en peligro. El clamor del siervo de Dios es desesperante y clama por la misericordia de Dios para encontrar las aguas que le salvarán la vida. A veces la travesía de nuestro desierto nos hace alejarnos tanto de Dios
que nuestra naturaleza empieza a despedir ese aroma que hiede o huele de una naturaleza que nos da vergüenza. Y el depredador de nuestra alma, llamado Satanás, puede acercarse si nuestra naturaleza empieza a despedir ese aroma. Cuando nuestra alma empieza a vivir esa resequedad, esa sequedad, esa hambre, nuestra alma, según Salmos capítulo 42, dice que gime y clama. Yo creo que gime y clama por la misericordia de Dios. Y sigue clamando hasta encontrar el agua viva que nos hará vivir y nos hará dejar de producir el aroma de nuestra naturaleza. La comida y el agua que viene del cielo nos dará fuerzas para levantarnos. El profeta Elías durmió, pero durmió no por sueño, durmió por causa de su depresión, porque la depresión lleva a dormir y las circunstancias se suman para que los pensamientos agoten todo deseo de servir a Dios. Pero Dios le da el aliento, Dios sació su sed, lo levantó, y una vez que hubo comido y bebido, lo fortaleció, y el profeta Elías retomó su camino. Cuando el profeta Elías retoma su camino, Dios guardó silencio, y dice la Biblia que subió al monte y se escondió en una cueva. Por un momento superó la situación del desierto, pero la cueva vino a encerrar otros pensamientos. Este es el tiempo de buscar a Dios y debemos saciar nuestra sed y hambre de Dios y debemos descansar en Dios. El profeta Elías se levantó y se le dio la orden de salir de esa cueva. Es verdad que pasó un terremoto, pasó el fuego y pasó otras cosas que vio la gloria de Dios, pero solamente la presencia de Dios llenó la atmósfera con aquel silbido suave. Solo nos queda esperar hasta oír la voz suave y llena del amor de Dios que está ahí, pero nuestro ruido interior, nuestros pensamientos nos impiden oírlo, y debemos hacer a un lado todo pensamiento que provoca ese impedimento de escuchar la voz de Dios. No es que no creas en un Dios vivo, no es que no tengas fe, es que Dios te está hablando, te está visitando. Dios te ama, pero tu mente está distraída por las circunstancias y el ruido de tu interior te impide ver a Dios. Es el momento de que le digas a Dios: ayúdame a salir de esta aflicción y que estos pensamientos ajenos a Dios desaparezcan. Y puedes saber que Dios va a estar ahí para abrazarte. Fuiste a un desierto, tal vez porque Dios necesita que tú forjes tu fe, donde tienes que dejar morir tu humanidad, tus miedos, tus dudas, esos olores que tu naturaleza despidió, te expuso, te acercó al enemigo, pero tu alma clama con dolor, tu alma clama y gime delante de Dios. Es tiempo que tus traumas, tu soledad termine, donde dejes que Dios comience a ministrar. Tu mente humana te puede alejar de Dios, pero Dios puede cambiar esos pensamientos si tú clamas a Él. Donde tienes que dejar de luchar contigo mismo y donde tus propias fuerzas dejan tu carga en Dios, donde puedas lavar tu alma, tu ser, y esa naturaleza que te acerca al enemigo va a desaparecer, porque volverás a vivir bajo la autoridad, bajo la gracia, bajo su amor y el perdón, donde tal vez tienes que deshacerte de sueños humanos, planes terrenales para aceptar los sueños y los planes de Dios, donde tienes que cambiar de pensar, donde tienes que cambiar de sentir, donde tienes que cambiar de actuar, donde tienes que cambiar totalmente tu dirección humana para tomar lo que Dios tiene para ti. El profeta Elías escuchó y sintió a Dios en este apacible silbido que lo restauró por completo y cambió toda su atmósfera que lo tenía derrotado. Un instante de Dios es lo que necesitamos para cambiar nuestra vida y llenarnos de Dios, de su presencia, y cambiar todo con tan solo un instante de Dios. Si regresamos al primer libro de los Reyes, capítulo 19, por favor. El profeta Elías le dice en el versículo 9, Dios le dice al profeta Elías en el versículo 19, ¿qué haces aquí, Elías? ¿A dónde nos lleva esta pregunta? A reflexionar. ¿A dónde nos lleva esta pregunta? A mirar lo que pasa por dentro de nosotros. ¿A dónde nos lleva esta pregunta?
a ser realistas de que aunque tenemos el respaldo de Dios, aunque tenemos un llamado de Dios, somos frágiles con los miedos y los temores. ¿Me explico? Hace días atrás hablaba de que Satanás mismo quiso atacar a nuestro Señor y Salvador cuando Él tuvo hambre, en un punto natural, en un punto donde podemos ser frágiles. Nosotros somos frágiles ante los miedos, somos frágiles ante el temor. ¿Me explico? Y cuando el diablo ya conoce nuestra naturaleza, nos va a meter tantos miedos que no nos vamos a dar cuenta que fue el enemigo, porque esos miedos son parte de nuestra naturaleza. En otras palabras, el diablo activará eso natural aquí para hacerte creer que no vales, que no sirves, que eres un inútil, de nada sirvió tu ayuno, tu oración y tantos pensamientos que te van a atacar, porque el diablo quiere que te vayas y digas: prefiero morir que seguir aquí. El profeta Elías huyó. El profeta Elías pensó que era lo mejor para él y para el momento. El profeta Elías pensó que si él se rescataba solo, se le olvidó que él dependía de Dios. Se le olvidó que el mismo Dios quiso descender fuego del cielo, podía defenderlo a él. Acababa de demostrar quién era Dios, pero los miedos lo hicieron olvidar lo que Dios había hecho. El versículo 11 le dice Dios a Elías: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Aquí es algo importante, esforzarnos por salir de esos pensamientos. Y la única forma por salir de esos pensamientos la vamos a encontrar entre más nosotros nos alimentemos de su palabra. Has de decir: hermano, pero no siento nada cuando leo, no siento nada cuando oro. No importa, tú sigue haciéndolo. Sigue orando, sigue leyendo, sigue ayunando, sigue buscando de Dios, sigue alimentándote de Dios y vas a encontrar cómo es que el Espíritu de Dios te va a visitar. La Biblia nos dice que Dios le dijo: sal fuera. Y dice que cuando él intentó salir, Dios se paseaba. Y algo pasó en su momento. Algo pasó en esa etapa de su vida, que dice la Biblia que comenzó a pasar algo diferente. Un viento, dice, que rompía los montes. ¿Cómo sería ese viento? ¿Cómo sería ese viento que rompía montes, piedras? No era nada fácil. Me imagino que era algo tenebroso, algo fuerte, algo horroroso. No creo que haya sido algo suave. Y dice la Escritura que Dios no estaba ahí. Viene una etapa en las cuales dice la Biblia que el profeta se turbó. Pero Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba Dios? Dice el versículo que vino un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Eso dice el versículo 13, versículo 14. Perdón, el versículo 13. Fíjate bien, le vuelve a hacer Dios la misma pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Si tú fueras Elías, ¿qué le responderías? Si tú fueras el profeta, ¿cuál sería tu respuesta? La primera respuesta dijo: es que tengo un celo por Dios. Aquí ya no supo qué responder. Y dijo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Volvió a responder lo mismo. Por eso dije, no supo qué decir. ¿Tú crees que eso sería la excusa, la razón, la causa para estar escondido? No. ¿Tú crees que eso fue la razón por la cual Dios lo había escogido para que mostrara su gloria? No. El versículo 15, fíjate lo que le dice: vuélvete por tu camino. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás.
tiene una coma, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Observa que Dios lo envió y Elías tenía que obedecer. Pero la primera etapa de la voz de Dios es que le dice: vuélvete. Ese es el camino que no queríamos tomar. Ese es el camino que queríamos evitar, los miedos, los temores. Pero Dios le dice: vuélvete. En otras palabras, vas a enfrentar tus propios miedos. Recuerden que en ese desierto él deseaba morirse. Y si no viene el ángel a darle de comer, quién sabe qué hubiera pasado. Pero de regreso la Biblia no registra que el ángel haya vuelto a darle de comer. Que esto nos habla de que vamos a enfrentar nuestras propias crisis, nuestros propios problemas. Vamos a enfrentarnos con nuestro propio yo. Pero le dice Dios, dice: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Si Dios le dijo que llegará, es porque iba a llegar. Ya no ocupaba comida, ya no ocupaba que el ángel fuera con él dándole de comer. Dice Jesús una palabra poderosa: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que algunos de ustedes han vivido la experiencia que cuando ayuna tiene demasiada hambre. Más bien le da más hambre cuando ayuna que cuando no ayuna. Cuando no ayuna llegan a las 2, 3 de la tarde y no tiene mucha hambre. Y puede seguir. Pero en el ayuno, a la media hora que ofrecimos ya nos está pidiendo el estómago. Pero también hemos vivido la experiencia de aquellos momentos que Dios nos fortalece. Dios nos ayuda, Dios nos da fuerzas. Creo yo que cuando Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, debemos tener en claro que no siempre van a ser las cosas como nosotros pensamos, sino más bien como Dios lo planeó, Dios lo diseñó, Dios lo escribió. Porque dice el salmista: para que se cumplan todas las cosas que en tu libro están escritas acerca de mí. ¿Me estoy explicando? El profeta Elías tenía que enfrentar ese mismo desierto, ese mismo camino, pero ahora llevaba una promesa: llegarás. Y no vas a llegar para volver a retomar tu vida. Dice el versículo: llegarás y ungirás. En otras palabras, te voy a usar para ungir a otras personas. Me gusta lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le estaba diciendo: esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en ese momento? Cuando vuelvas, una vez vuelto, una vez que estés de nuevo, vas a restaurar a tus hermanos. ¿Qué simboliza eso? Jesús le estaba diciendo que Pedro iba a volver y ahora iba a usarlo para ministrar a sus propios compañeros de la fe. Pónganse de pie. Yo quiero orar, yo quiero pedir a Dios que nos permita vivir la experiencia que vivió el profeta, que aunque nuestros miedos nos hagan huir, aunque nuestros temores nos hagan huir, aunque nuestros pensamientos nos hagan huir, su presencia nos llene de gozo, de alegría, nos ministre. Aunque nuestros pensamientos nos hagan pensar, alejarnos más de Dios, venga el silbido suave de su presencia. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Primeramente reconociendo tu gracia, tu poder, tu misericordia, reconociendo tu presencia, mi Dios amado. Y vengo a pedirte, mi Dios, que tu Espíritu Santo ministre, bendiga nuestra vida. Vengo a pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos dé más y más de ti. En el nombre de Jesús, poder de Dios. Gracias te doy por tu presencia. Gracias te doy, mi Dios amado, porque has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, habla nuestra vida cada día más a través de tu palabra. Gracias, Señor.